Una vez que estuviéramos a la cota que marca la nueva rasante, pues no tendríamos espacio físico para poder ejecutar la calzada contigua. Y para continuar los trabajos deberíamos ejecutar un desvío provisional fuera de la faja fiscal, que sería el que viene por aquí. También observamos que los terrenos necesarios para la nueva cota también serían mayores a los necesarios manteniendo la calzada existente, y necesitaríamos expropiaciones adicionales. Y se terminaría. En el caso de un cambio de rasante cóncavo, este sería el de la calzada existente. Aquí se observa también que se suaviza la rasante. Y en la comparativa de los dos se ve claramente que la nueva rasante está por encima de la existente, y lo que generaría terraplenes nuevos, y también para ejecutar estos nuevos terraplenes sería necesario pues un desvío y expropiaciones, como vamos a ver. Si pasa. Esto sería un acuerdo cóncavo de la calzada existente. Nosotros, para ejecutarlo de manera manteniendo la calzada existente, terraplenaríamos a la calzada contigua al lado. Terminada esta calzada, la terraplén, se pavimentaría, y una vez pavimentada pasaríamos el tráfico de esta calzada a la contigua y terminaríamos los trabajos que aquí son necesarios. Aquí pues necesitaríamos terrenos desde aquí hasta por aquí. Si pasamos a la nueva rasante del manual de carreteras, tendríamos que subir la cota, y en este caso llegaríamos a la cota de terraplén definitivo aquí, y como observamos no hay espacio físico para terminar aquí la calzada contigua, y para poder continuar los trabajos y mantener el tráfico de la calzada existente deberíamos utilizar pues otro desvío provisional, que estaría también fuera de la faja fiscal. Seguiríamos los trabajos en la calzada antigua terraplenando sobre ella, y terminaríamos todos los trabajos. Aquí también necesitaríamos mayores expropiaciones adicionales, porque iría desde aquí hasta aquí en el caso de la calzada existente, y desde este borde hasta este borde del pie del talud cumpliendo el manual de carreteras. Las conclusiones son que la no aplicación de la excepción del manual de carreteras para el parámetro KV genera mayores volúmenes de movimiento de tierras, capas granulares y otras mediciones. En rasantes convexas se genera mayor volumen de excavación. En rasantes cóncavas se genera mayor volumen de terraplén. Y cuando el diferencial de la rasante proyectada supera a la existente, por disposiciones físicas de operación es necesario ejecutar desvíos no previstos fuera de la faja fiscal, requiriendo expropiaciones adicionales. Bien, buenas tardes. La presentación que yo voy a hacer tiene que ver con los aspectos técnicos respecto de la definición del concepto de rasante. La presentación está hecha en base a 4 puntos. El primero tiene que ver con la definición de la rasante en términos generales en el diseño de una carretera. Posteriormente se hace mención a cómo el Manual de Carreteras de Chile, en su volumen número 3, define el concepto de rasante. Se colocan a modo ilustrativo algunas definiciones de rasante de otras normativas, para finalmente pasar a las conclusiones, en donde se explica la definición de rasante, lo que implica todos los elementos de la rasante, y un concepto que tiene que ver con las excepciones establecidas en el anexo correspondiente a las VALI, que es el concepto de dominio extendido del diseño. Entonces, para empezar, para poder definir lo que es una rasante, primero hay que entender de que en una obra vial esto es lo que uno ve como usuario, ¿ya? Pero para efectos de proyecto uno tiene que simplificar esto y definirlo en términos de un eje que tiene esta forma, que es un eje tridimensional,
que está habitando en los planos X y Z de un sistema coordenado cartesiano, ¿ya? Por lo tanto, este sistema es lo que a nosotros nos permite, desde el punto de vista del proyecto, ir definiendo las formas geométricas que aseguren la continuidad que uno puede apreciar en una carretera como la que se ve aquí en la imagen. Para poder simplificar este elemento de diseño es necesario pasar de un esquema tridimensional, en donde tengo tres ejes coordenados, a un esquema bidimensional, de manera tal de que yo pueda ese esquema tridimensional separarlo en tres planos. Un plano que tiene que ver con sección transversal, que es lo que uno puede ver materialmente y que fue objeto de la presentación anterior a la mía. Un plano de planta, o sea, visto desde arriba. Y un plano de elevación, vale decir, visto desde un costado. Si nosotros miramos en particular ese plano de elevación, que es el que está ahí, podemos ver de que, dependiendo de la topografía del terreno, de los movimientos de tierra, siempre hace necesario generar pendientes uniformes y generar curvas, ¿ya? Y en ese sentido es donde aparece el concepto de curva vertical, que es lo que está ahí, que básicamente lo que permite es enlazar de manera suave las pendientes que aparecen como pendientes constantes a lo largo de un trazado de una carretera. Y por lo tanto, el elemento esencial de suavización y que define las cotas en esos puntos es esa línea roja que representa una curva vertical. Gracias a esa curva vertical uno obtiene continuidad, porque en el caso de que no la tuviera, quedaría algo como eso, ¿ya? Y lo que uno busca desde el punto de vista del confort en la conducción es que todos los elementos geométricos, sean estos pendientes uniformes, pendientes nulas y curvas verticales, sean continuas, de manera de que el conductor no note cambios bruscos en la forma de los pavimentos. Ahora, para poder materializar eso, el manual de carreteras y en general todas las normativas del mundo establecen algunas fórmulas matemáticas muy simples que básicamente lo que hacen es tratar de representar esa forma geométrica como una parábola, ya vale decir una forma suave como la que está indicada allá, en donde ya aparece como un elemento de curvatura el parámetro K, que es objeto de la controversia. Si uno mira, pasando ahora a la definición del manual de carreteras, de lo que define como trazado, aquí hay algunos elementos tomados textuales del tópico 3201.1 del manual de carreteras, que define el carácter tridimensional de los alineamientos, que define el elemento básico de diseño, que es el eje de la vía, que ya fue presentado, y establece también que las proyecciones, planta, elevación y sección transversal, son las que se utilizan para proyectar. Y particularmente establece que las cotas del eje tienen que ver con el concepto de rasante que se ha estado discutiendo, ¿ya? Y por lo tanto, de esta definición, que es textual del manual de carreteras, ya se puede inferir de que efectivamente la curva vertical necesariamente tiene que ser parte de la rasante, porque no es otra cosa que un elemento de curvatura variable, de pendiente variable, perdón, ¿ya? Si uno lo mira un poquito más matemáticamente, tomando nuevamente la referencia manual de carretera, aquí se puede ver una pendiente uniforme, aquí se puede ver otra, y aquí se puede ver la curva vertical. Los elementos que constituyen geométricamente esa forma tienen que ver con lo que se llama desangulación, que es el ángulo que se produce cuando dos pendientes tienen distinta magnitud y sentido y signo, la longitud de la curva vertical, que es donde empieza la curva y donde termina, y la definición de las cotas, que tiene que ver con las cotas que se van proyectando desde ese punto a través de todos esos puntos que se van definiendo en la curva vertical. Para poder desarrollar esas cotas es necesario contar con algunos parámetros concretos, entre los cuales se cuentan la mitad de la mitad de la longitud de la curva, representada por el parámetro t, la pendiente de salida y o pendiente de entrada, dependiendo del sentido de avance del kilometraje, la definición del foco, que es la distancia del vértice del punto donde se encuentran imaginariamente las pendientes respecto de la posición final de la curva vertical, y la curvatura, que expresa y sintetiza todo lo demás. Y esa curvatura, como se puede apreciar en estas simples ecuaciones, está presente en la definición del largo de la curva, en la definición de las cotas y en la definición del foco. Por lo tanto, a partir de esto, uno ya puede inferir de que necesariamente el parámetro K sub v, en este caso, tiene que ser conforme a la definición de la rasante. Atendiendo un poco a otros elementos que aparecen en el manual de carreteras, aquí les muestro un formulario que es el formulario que permite ir representando los principios de curva, los fines de curva, las distancias acumuladas, las longitudes de las curvas, de manera tal de que se pueda ir teniendo un registro no solamente de planos, sino que de datos de lo que significan las componentes de la rasante. Y aquí en este formulario aparecen claramente, en términos de curvas verticales, los parámetros K como elemento de la rasante,
la pendiente como elemento de la rasante y la resultante de la interacción de ambas, que son las cotas. Entonces todos esos elementos en su conjunto forman parte de lo que es una rasante. ¿Ya? Si uno mira algunas otras definiciones, ya puse aquí una definición que es de uno de los autores más reputados de diseño vial en Estados Unidos, que es un poco antiguo pero todavía sigue vigente, que define la rasante como perfil a lo largo de un eje que está conformado por una serie de líneas rectas conectadas con curvas verticales parabólicas, ¿ya? A las cuales las pendientes uniformes son tangentes. Es decir, la curva vertical parabólica y la expresión gráfica de esa curva necesariamente es parte de la rasante. Entonces, nuevamente, en base a esta definición, uno llega a la conclusión de que el parámetro K es necesariamente constitutivo de rasante. Una edición un poco más moderna es la norma australiana, que establece algo similar, no lo voy a leer, pero está en la presentación para que pueda ser leída, y teniendo una visión americana y una visión australiana de dos extremos del mundo, llegamos a la misma conclusión. Y esto no es extraño porque prácticamente todos los países del mundo lo entienden así, ¿ya? En sus normativas, claro está. Entonces, en cuanto a las conclusiones, uno podría interpretar lo siguiente. Primero, que en base al principio de continuidad del perfil en elevación, la rasante está explicada y por tanto conformada por todas aquellas construcciones geométricas y sus parámetros que permiten determinar las cotas de alineamiento. Es decir, la rasante está conformada por la asociación de tangentes verticales con pendiente uniforme y las curvas verticales. Al estar las cotas de las curvas verticales explicadas por el parámetro K, este también constituye el parámetro para describir rasante, ¿ya? Las cotas de la rasante de las curvas verticales de enlace dependen esencialmente del parámetro K de curvatura, el cual permite determinar las coordenadas x y y en la transición de pendiente, siendo x la posición relativa de la curva vertical e y la posición relativa de la cota relativa de la curva vertical, ¿ya? El parámetro de curvatura K es necesario para desarrollar la rasante en el diseño de alineamiento vertical, y que por necesidad de continuidad del trazado no puede ser obviado del concepto de rasante. Esto implica que necesariamente debe estar incluido junto al resto de parámetros que constituyen la rasante en la excepción descrita en el anexo ahí indicado.